Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por la Asociación Otra Mirada conjuntamente con NTV Info y el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que ha sido la celebración por el bicentenario de la batalla de Ayacucho este lunes 9 de diciembre. La batalla de Ayacucho es importante no solo para el Perú, sino para toda la región latinoamericana porque selló la independencia política de una parte importante de los países sudamericanos que estaban bajo yugo del virreinato español. Para conversar sobre las implicancias de este hecho histórico y las celebraciones en el Perú, hemos invitado esta vez al doctor Pablo Ortenberg. Él es licenciado en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires y es también doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios Históricos de la Universidad de París. Pablo, bienvenido nuevamente al Perú y a Mesa Política. Enrique, bueno, muchísimas gracias por la presentación, la bienvenida. Es un gusto conversar contigo. Pablo se encuentra en estos momentos en un congreso organizado por la Pontificia Universidad Católica para discutir precisamente la importancia actual de celebrar estos hechos históricos que marcaron el rumbo de nuestros países. Entonces, lo primero que te quisiera preguntar, Pablo, es ¿por qué celebrar estos acontecimientos históricos que han sucedido hace mucho tiempo, hace 200 años? Y que hoy en día en diversos países se han venido conmemorando con mayor o menor importancia en función de los países. Solo para que nuestros seguidores tengan una idea, las celebraciones por los bicentenarios de las independencias políticas se iniciaron en 2009. Entiendo que en el caso de Bolivia y Ecuador fue así, y luego en el 2010 Venezuela, Argentina, Colombia y México también tuvieron celebraciones por su acontecimiento independentista, ¿no? Luego esto ha continuado en el 2011 con Uruguay y Paraguay, hasta lo que he podido averiguar, y finalmente el 2021 se iniciaron las celebraciones por el bicentenario de la independencia política del Perú. El 2024 celebramos los 200 años de la batalla de Ayacucho. ¿Qué importancia tiene para nuestros países conmemorar estos hechos históricos? Bien, bueno, es un tema que podemos desarrollar horas y horas. Yo comenzaría aclarando, ¿no? Que estas celebraciones se construyen en el siglo XIX, luego de las guerras de independencia, para construir una identidad común en los países en formación, ¿no es cierto? Perú, Bolivia, Argentina, Chile, etcétera, tenían que construir lo que este historiador Benedict Anderson llamó comunidad imaginada. Entonces son celebraciones, las fechas patrias muy importantes en el siglo XIX para construir la nación, la idea de nación. Y continúa hasta en el siglo XX, hasta hoy, siglo XXI, pero por supuesto con otros sentidos, pero siempre remitiendo como si fuera un ritual que recuerda el mito de origen de nuestros países. Entonces es en donde la comunidad política, son momentos donde la comunidad política recuerda su origen, ¿no? Yo empezaría por esa línea general. Y como bien marcabas, hay dos oleadas de celebraciones bicentenarias en torno al año 10, luego en la década del 20, que comenzó, bueno, con la pandemia, que afectó muchísimo las formas de celebrar. Si quieres, después podemos conversar un poquito por eso. Y en esas dos oleadas, bueno, los países a lo largo de estos 200 años, han privilegiado, por eso, por cuestiones políticas, que tiene que ver ya con un estudio más detallado en cada caso, un una fecha u otra, son decisiones políticas, ¿no? No hay un comienzo. Sabemos que las independencias son procesos. Es cierto, bueno, la batalla de Ayacucho es la última gran batalla en Sudamérica contra el dominio español, pero la independencia es un proceso largo desde el año, bueno, desde la invasión napoleónica a la península el año 8, las juntas del 9 que marcabas, autonomistas y no independentistas, y luego sí la guerra va llevando todo los impulsos hacia la búsqueda de independencia política completa, y cada país ha escogido, por ejemplo, o priorizar una fecha llamada los primeros gritos de libertad, como las del año 9, o la Junta, en el caso de Argentina, el 25 de mayo de 1810, que fue la formación de la primera junta, que no declara la independencia. Sabemos que la otra fecha es el 9 de julio en Argentina,
de 1816, donde el Congreso declara formalmente la independencia. Entonces, en el caso peruano, la historia política y en parte debido al centralismo limeño ha priorizado el 28 de julio, donde sabemos que San Martín proclamó la independencia en la Plaza de Armas, eh, cuando todavía no había ganado la guerra. Y la guerra, bueno, se terminó en Ayacucho en el 24, el 9 de diciembre. En el siglo XIX, el 9 de diciembre fue celebrado como fecha peruana en varios momentos, pero bueno, hoy en el siglo XX convive con el 28 de julio en el Perú, ¿no es cierto? Em, pero el Perú podría haber escogido una fecha más temprana, podría haber escogido, no sé, la revolución del Cusco del 14, en fin, esos llamadas juntas revolucionarias o levantamientos autonomistas iniciales, podría haber escogido una fecha distinta, claramente. Tú has estudiado a profundidad este proceso de cómo es que se ha construido los hitos históricos y sus celebraciones desde los inicios de la República. Tenemos un libro importante publicado por la Universidad del Pacífico en 2014, Rituales del Pilar en Lima. El Fondo de Cultura de la PUC. Y sí, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Fondo Editorial. Y ahí señalas, digamos, lo que hemos podido recoger como ideas más importantes, que estas celebraciones son en realidad rituales de poder, que lo que buscan es, como bien señalas, construir narrativas unificadoras en torno a un relato que, como tú expones en tu investigación, lo que buscan es reafirmar el principio de autoridad en función de quienes ocupan la estructura de poder en los países. ¿De qué manera influye en las características que adoptan estas celebraciones? Se enfatizan, por ejemplo, algunas fechas. Tú has señalado, el Perú en el siglo XX se celebraba el 9 de diciembre, pero después se ha venido reafirmando la fecha del 28 de julio, que formalmente es el inicio de la independencia política del Perú. ¿Cómo entender estas celebraciones en el marco de unas estructuras de poder que tú bien describes en tu libro? Bien, claro, porque estas celebraciones celebran varias cosas a la vez. La comunidad política y al mismo tiempo consagra jerarquías políticas y legitima un sistema político. Por ejemplo, las los antecedentes de nuestras fiestas patrias son las fiestas virreinales, en honor al rey, el rey que nunca puso los pies en América, pero cada vez que había una proclamación de nuevo rey de la metrópoli, todas las ciudades de la América española tenían que hacer fiestas, celebraciones. En Lima había un virrey que representaba esa figura de autoridad suprema. Entonces, son celebraciones que consagran la autoridad, un sistema político monárquico. Por ejemplo, escenifica toda la ciudad de Lima con sus estamentos, gremios, estaban obligados a participar de esas fiestas y participaban en general con mucho gusto. ¿Por qué? Porque cada corporación, cada grupo se mostraba visualmente en la plaza orgullosos de su presencia. Entonces afirmaba su inclusión en la monarquía. La misma ciudad como corporación en sí misma municipal, digamos, de Lima y cualquier otra ciudad americana, se mostraba incluida orgullosamente en el mapa de la monarquía, en otro cuerpo político mayor. Bueno, las fiestas patrias, luego de las independencias, continúan con esas lógicas, pero celebrando en nuestros casos el sistema republicano. Ya no hay un rey, sino es la república a partir de sus alegorías abstractas, la madre patria, ¿no? En Perú, los símbolos, ¿no? La bandera, en fin, por eso también es una celebración del sistema republicano. Ahora, estaba pensando, me preguntaba sobre el tema de la autoridad, que también hay que pensar que cada celebración, cuando se pone en escena, por más que repita un ritual básico, un desfile, en fin, en cada coyuntura en que se celebra cada año, hay usos distintos, diríamos manipulaciones por parte de los gobernantes para mostrarse como los promotores centrales, ¿no? Cada gobierno hace un uso del ritual patrio a su favor, con más o menos alevosía, con más o menos legitimidad, con más o menos aprobación por parte del pueblo, pero siempre hay un uso. Por ejemplo, pensemos en el caso peruano, cuando se celebró el centenario, la figura central era Leguía, ¿no? O en las fiestas del centenario en 1910 en México, justo
meses antes de la revolución era Porfirio Díaz, el gran promotor de esos grandes festejos internacionales a donde llegaban delegados de países amigos y el presidente se lucía. Hoy en día, si quieres, para ir al bicentenario, siguen estando estas lógicas de lucimiento de los gobiernos, pero también hay desidia, ¿no? En muchos casos, ¿no? Para celebrar. Siempre históricamente estas celebraciones importantes han generado controversia en la organización, hay comisiones que se arman, se deshacen, son cuestiones de política que tienen que ver con muchos motivos, de acuerdo al caso. eh, y algunas, bueno, finalmente algunas celebraciones sí dejan una marca muy importante en la comunidad. Por ejemplo, el bicentenario de 2010, del 25 de mayo, en Argentina, en la víspera de esos festejos, nadie daba 2 pesos, digamos, ni el oficialismo mismo estaba seguro del éxito. Y fue realmente muy impactante aún hoy, al punto que marcó una forma de celebrar con desfiles de este grupo Fuerza Bruta, por ejemplo, desfiles acrobáticos, con grúas, donde hay una performance muy impactante, ¿no? Entonces, y marcó el uso del video mapping, digamos, en ese caso. En México también 2010 fue importante, Chile, en fin. Y el bicentenario, como decíamos, en esta oleada de los países que están celebrando el bicentenario, bueno, arrancó un poco mal por la pandemia, por empezar, ¿no? Ay, podemos eso como hizo que se anularan muchas ceremonias, muchos festejos y se virtualizara, ¿no? También, eso es una manera de construir la comunidad imaginada ya de manera virtual. Todos nos conectamos para ver cómo el presidente da un discurso tal día. Eso que señalas tú de la pandemia fue sin duda un hecho no previsto que alteró buena parte de los planes, por lo menos en países como el Perú, que en el 2021 celebraba su bicentenario. Acá se formó una comisión que encaró este proceso con mucho entusiasmo, pero la pandemia llevó a modificar los planes originales y eso le quitó en algún aspecto bríos, porque obviamente la virtualidad no logra rescatar la riqueza de los actos presenciales y demás. Pero antes de entrar a ese punto, me gustaría que nos comentes brevemente cómo fueron las celebraciones del centenario de la independencia en el Perú. Mencionaste a Leguía. Y revisando tu libro, nos enteramos que Leguía organizó una expedición para replicar la expedición libertadora que se embarcó en Paracas el año 1820. Si nos puedes contar cómo se celebraron, digamos, para quienes no hemos podido investigar sobre el tema, ese centenario en el Perú y su importancia. Sí, bueno, los centenarios en general tendían a ser una réplica adaptada digamos, de la forma de celebrar en Europa y Estados Unidos con exposiciones, por ejemplo, grandes exposiciones del progreso, donde había pabellón de higiene, eh, invitación a todos los países que presentaran sus avances en la industria, en el comercio, exposición de arte. Era todo era una época donde se celebraba el dios de esa época es el progreso, ¿no? El progreso, ¿no? La modernidad, en fin. Entonces, Leguía también, acorde con esa línea, orgullosamente aprovechó también para recibir estas delegaciones que regalaban monumentos que lució Lima, ¿no? Entonces, sobre todo, por empezar, como en muchos otros países, se reafirmó el centralismo, porque los grandes invitados internacionales de los grandes monumentos que obsequiaron las colonias, bueno, están sobre todo en las capitales. Entonces se mostraba que el Perú en realidad celebraba su modernidad, pero desde la vitrina limeña, ¿no? Entonces era como una metonimia, ¿no? Se tomaba Lima por el todo, por el Perú, digamos. Aunque en provincias también se celebró, por supuesto, pero quiero decir que la imagen hacia el exterior estaba concentrada en las capitales y trataban de mostrarlas como símbolo de modernidad. Como mencionabas recién, el Leguía reafirma el 28 de julio y la gesta sanmartiniana, cuando celebra el centenario, sobre todo, él asume en el 19 y ya al año le toca celebrar el centenario de la expedición libertadora. Entonces va en un buque con delegados, autoridades, grupos de Boy Scout, sobre todo un público bastante masculino, ¿no? En esa época eh, eh,
era así, digamos, y van a Pisco y en homenaje al desembarco, ¿no? En Paracas. Y hay arcos de triunfo donde construyen los locales, ¿no? En Pisco para pasar a Leguía. Y lo que se significa ahí, Leguía, recordemos que el trasfondo es algo que estudié mucho en ese caso, es la coyuntura internacional. Leguía está tratando de cumplir su promesa de resolver el diferendo con Chile por Tacna y Arica, por ejemplo, además de otros problemas fronterizos con otros países, sabemos, ¿no? Leguía trata de resolver eso y aprovecha el centenario para acercarse a Argentina. De hecho, ese arco de triunfo en Pisco tiene los colores de la bandera, está decorado con los colores de la bandera peruana y continuado con los colores de la bandera argentina. Trata de mostrarse cercano a Argentina, haciéndose uso del pasado común, de la gesta libertadora. Chile no se menciona, o si se menciona muy marginalmente. Chile en ese momento, por ejemplo, Chile no fue invitado al Perú para el centenario del 20, del 21 y de Ayacucho tampoco. Los chilenos, el gobierno chileno estaba muy preocupado observando qué invitados internacionales iban a homenajear al Perú. Temían que eso dañara su lucha por la zona en disputa. Sabemos que el Tratado de Lima de 1929 pone fin, al menos, bueno, de manera importante, todos esos años anteriores de mucha tensión entre Perú y Chile, con momentos donde casi se van a la guerra de nuevo, en fin. Entonces, yo quería, digamos, resaltar ese aspecto del uso para la política internacional que tiene también el centenario, ¿no? Y el bicentenario, en cambio, marca ya otro clima, está incluido Chile, pese a que apareció ahí la pandemia. Bueno, hubo un acto también en Pisco con las tres banderas, argentina, peruana, chilena, ya es otro clima político, por supuesto, y ahí se celebra así ese pasado común que une a los tres países a partir del símbolo San Martín, tomándolo como símbolo. Sí, ciertamente estas celebraciones que son conmemorativas de hechos históricos pasados están teñidas, sin duda, por la política contemporánea. Sí, comentando las celebraciones de Leguía, tú señalabas que hubo un gran despliegue. Asistieron, invitados por el gobierno peruano de esa época, 15.000 personas a Pisco, que era una localidad que no tenía más de 3.000 habitantes, para que tengamos una idea del nivel de movilización y de despliegue que significó esta celebración. Ya yendo más a las celebraciones actuales, el día lunes se conmemoró en los 200 años de la batalla de Ayacucho, con toda la importancia histórica que tiene, y hubo una reproducción, una réplica de la batalla de Ayacucho, en la Papa de la Quinoa, donde asistieron representantes del gobierno peruano, invitados de algunos países, pero con los grandes ausentes, y no con ánimo de entrar a la política peruana, pero simplemente para señalarlos como elemento de contexto, fueron la presidenta Dina Boluarte, que no estuvo en un hecho tan importante como la celebración de la batalla de Ayacucho, aduciendo problemas de clima, pero estaban todos los demás invitados, y el otro gran ausente fue el pueblo, que no estuvo presente en la Papa de la Quinoa, y esto tiene que ver con cuestiones de coyuntura política. Pero la pregunta que te planteo, Pablo, para ir cerrando esta conversación, es qué tan conectados estamos las ciudadanas y ciudadanos de hoy con estos hechos históricos de hace 200 años. ¿Calibramos la importancia de la independencia política o, como señalan algunos investigadores, nuestros bicentenarios fueron fallidos porque en realidad no terminaron de cerrar toda la herencia colonial, como se le llama, y esto ha generado determinados tipos de repúblicas con una serie de problemas que son estructurales e históricos? ¿Cómo mirar los bicentenarios ahora en que la gente está con la cabeza en otros lados y no piensan tanto en la historia? Eso lo podemos percibir, Pablo, te lo habrán comentado los colegas, cuando se hacen encuestas a los estudiantes escolares saliendo de las escuelas y le preguntan por sus próceres, casi que no tienen ni idea. Pero si se les preguntan por los artistas de moda, sin duda se los conocen todos. ¿Por qué investigar, por qué celebrar los acontecimientos históricos como la independencia política hoy? ¿Cuál es su importancia? A ver, lo que ocurre es que estos festejos de la comunidad política nacional, por supuesto, hoy en día tienen un sentido distinto a los de otras épocas donde se tenía que construir nacionalidad. Ahora es cierto que quizás hay diferentes ámbitos para ello. Sí, continúa a nivel escolar, por ejemplo, los ritos escolares. Yo creo que todos los ciudadanos de nuestros países tienen que atravesar en algún momento
por cantar el himno nacional en el acto escolar. Bueno, en la escuela continúa, pero es cierto que uno ve explosiones de pertenencia nacional más efusivamente en el fútbol, por ejemplo, que en estas efemérides. Pero aún así continúan las efemérides, por ejemplo, en Ayacucho, eh, más allá de la coyuntura actual del bicentenario, el pueblo ayacuchano es muy orgulloso de su localidad, de donde se libró esta batalla y otros 9 de diciembre. Yo no sé ahora, porque hace 2, 3 días, no lo he investigado eso, pero sé que orgullosamente el pueblo ayacuchano ha hecho monumentos en La Pampa, en la quinoa, previos al actual, em, y, eh, y, y esboza, digamos, se muestra como orgulloso por tener ese sitio histórico, ¿no? Pero, entonces, quiero decir, hay que ver los sectores sociales, las localidades de las que estamos hablando para ver cómo viven las efemérides, ¿no? Cada lugar. Yo creo que siguen siendo vigentes de acuerdo a los grupos sociales. em, eh, lo que pasa que desde la década, a ver, algo más general, las conmemoraciones políticas a nivel nacional están han mutado, sobre todo después de la caída del muro, en lo que algunos autores franceses llaman la entrada ya a un régimen de temporalidad, digamos, presentista. Es decir, vivimos realmente como nunca con muchísimas fechas conmemorativas. ¿Por qué? Porque ya no solo están las fechas patrias a nivel nacional, sino también hay grupos particulares, por ejemplo, que celebran o conmemoran o recuerdan por ejemplo, bueno, la abolición de la esclavitud, fechas de los afrodescendientes, fechas de pueblos originarios, desde el 12 de octubre resignificado, el 8M, el movimiento de mujeres, y entonces esos grupos, o las fechas conmemorativas, como dice Jelin, una socióloga, infelices, por ejemplo, el 24 de marzo, que fue el golpe de Estado en Argentina, que inaugura la dictadura del 77-83, se conmemora como Día de la Memoria, ¿no? Entonces, hay otras fechas también muy importantes que realmente engrosan mucho el calendario conmemorativo. Digamos, estamos rodeados de conmemoraciones, no solo las fechas patrias, ¿no? Y se articulan estas fechas patrias con estas otras fechas, muchas veces se repelen, muchas veces tratan de incluirse, en fin. Eh, yo creo que estamos nadando diariamente en fechas conmemorativas y después la recepción ya depende, como decía, el grupo social, la localidad, el activismo memorial, ¿no? Sí, digamos, para concluir esta conversación, que lamentablemente tiene que ser corta porque tu agenda, digamos, es nutrida el día de hoy, y desde ya te agradecemos que te hayas dado un espacio, Pablo, para matizar el comentario que hice, comentar que en proceso de organización de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia peruana, hubo un gran interés a nivel de pueblos y provincias de diversas regiones del país que reclamaban su localidad como un lugar donde se inició la gesta independentista. Y si bien los hechos históricos ubican eh, estos acontecimientos en algunas regiones, en realidad hay un clima de sentirse parte del proceso independentista que complejiza la mirada sobre estos hechos conmemorativos, y nos invita a pensar que en realidad, más allá del desinterés que puede haber en algunas generaciones por conocer la historia de su país, hay un sentir que se siente parte, da la redundancia, de un proceso histórico mayor como es el nacimiento de las repúblicas. Pablo, te agradecemos tu participación en Mesa Política, nos has dado unas pinceladas sobre lo que son las celebraciones de las independencias políticas en nuestros países, y te damos la bienvenida nuevamente al Perú, que vienes a compartir tus estudios con tus colegas y con la comunidad académica. Muchísimas gracias, Enrique, y bueno, muchos saludos a la audiencia y estamos en contacto. Muchas gracias, Pablo. A nuestros seguidores y seguidoras de Mesa Política, los invitamos a compartir el contenido de este programa a través de las redes sociales que se encuentran en la parte inferior de la pantalla, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad.